¿Qué fue de las miles de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo pudieron sobrevivir a las horribles atrocidades que les infligieron las fuerzas enemigas? ¿Por qué fueron estas víctimas invisibles en los relatos históricos? El horror no contado. Las mujeres en las violaciones masivas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy exploraremos los relatos más oscuros y desgarradores de las mujeres que sufrieron violaciones, humillaciones y abusos en el contexto de los conflictos más brutales de la historia. Prepárate para conocer los horrores que jamás se olvidarán, porque estas historias siguen siendo un recordatorio aterrador de lo que puede ocurrir cuando el odio se desata sin control. Las mujeres y la esclavitud sexual en Asia. Una pesadilla sin fin. La Segunda Guerra Mundial está llena de atrocidades, pero pocas alcanzan el nivel de sufrimiento de las mujeres bajo el yugo del ejército japonés. Más de 200.000 mujeres, principalmente de China, Corea, Filipinas, Vietnam, Malasia y Taiwán, fueron secuestradas y forzadas a convertirse en esclavas sexuales en los temidos centros de consuelo. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera sin una condena internacional inmediata? Las mujeres, muchas de ellas niñas de apenas 12 años, fueron obligadas a trabajar como prostitutas en los campamentos militares japoneses, donde eran sometidas a abusos diarios. Estas mujeres no solo fueron víctimas de violencia sexual, sino de torturas físicas y psicológicas extremas, despojándolas de toda dignidad y esperanza. Las violaciones fueron sistemáticas, y muchas murieron por infecciones o abortos forzados. Las mujeres de las colonias japonesas, como en Indonesia, también fueron tratadas como objetos. En este caso, los soldados japoneses incluso recibían manuales sobre cómo evitar enfermarse tras abusar de las mujeres. A pesar de un trato privilegiado para las mujeres europeas por su apariencia, todas fueron sometidas a abusos similares, siendo forzadas a vivir en una pesadilla constante. ¿Cómo justificaban los militares las violaciones de las mujeres alemanas? A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Berlín, las mujeres alemanas se convirtieron en víctimas de una venganza brutal. Para los soldados soviéticos, ellas representaban el sufrimiento que su pueblo había vivido bajo el régimen nazi. Stalin, en un discurso de venganza, justificó los abusos masivos, promoviendo la idea de que estas mujeres debían pagar por los crímenes de los nazis, convirtiéndolas en blanco de los soldados. Los abusos no fueron incidentes aislados, sino parte de una violencia sistemática y generalizada, permitida por las autoridades soviéticas. Aunque el mariscal Rokossovski intentó frenar las violaciones con sanciones, la postura de otros altos mandos, como el general Okoko, era contraria. Okoko defendía que los soldados tenían derecho a vengarse, lo que intensificó aún más los abusos y creó un ciclo de brutalidad que desbordó cualquier control. La indiferencia de los líderes soviéticos permitió que las mujeres alemanas fueran reducidas a simples objetos de venganza. Mientras Stalin respaldaba estas atrocidades, las mujeres se enfrentaban a múltiples violaciones, tratando de sobrevivir con la esperanza de escapar del horror. La propaganda y el odio alimentaron un clima de violencia incontrolada que no les dejó ninguna oportunidad de salvación. Sobrevivir al horror. La lucha por escapar de las garras de los soldados. A medida que los soldados soviéticos avanzaban y se acercaban a Berlín, las mujeres atrapadas en la ciudad trataban de encontrar cualquier forma de escapar. Para muchas, el miedo era tal que preferían esconderse en las casas o en los edificios destruidos. Las mujeres alemanas más jóvenes
se refugiaban en sótanos y desvanes, donde permanecían durante días enteros, a menudo sin comida o agua, esperando que los soldados no las encontraran. Sin embargo, la supervivencia era aún más difícil para las mujeres adultas. Algunas se cubrían el rostro con suciedad y harapos, tratando de disimular su identidad y evitar ser vistas por los soldados. Otras intentaban actuar como si tuvieran alguna enfermedad contagiosa, como el tifus, para que los agresores las rechazaran. El miedo a ser violadas las impulsaba a adoptar tácticas extremas para evitar el sufrimiento, pero muchas no tuvieron suerte. El horror de las violaciones masivas se convirtió en la normalidad en las ciudades alemanas ocupadas. Las mujeres, en su mayoría, se sentían completamente solas y abandonadas. Incluso las madres de familia no podían hacer nada para proteger a sus hijas. Las denuncias de abusos fueron constantes, pero rara vez fueron escuchadas. A pesar de la evidencia de las violaciones, muchos de los agresores no fueron castigados y las víctimas se vieron obligadas a vivir en silencio, ocultando su dolor. Las violaciones durante el desembarco de Normandía. El desembarco en Normandía, aunque reconocido como un momento clave en la liberación de Europa, también tuvo su lado oscuro. Los soldados estadounidenses, que llegaron como los liberadores, también perpetraron violaciones masivas contra las mujeres francesas. Sin embargo, las violaciones cometidas por los soldados estadounidenses, aunque quizás no tan sistemáticas como las de los soviéticos, dejaron cicatrices igualmente profundas en las víctimas. En muchos casos, los soldados llegaron a las casas de las mujeres francesas, armados y borrachos, exigiendo sexo sin consideración alguna. Las mujeres fueron obligadas a acostarse con ellos, mientras sus familias, aterradas, miraban en silencio. Muchos de los soldados fueron juzgados por estos crímenes después del desembarco, pero la realidad es que el número de víctimas nunca fue completamente reconocido. Los informes oficiales cifran al menos 152 soldados estadounidenses procesados, pero se sabe que la cifra real es mucho mayor. El sufrimiento que nunca terminó. Las mujeres de consuelo en las colonias japonesas. El sufrimiento de las mujeres de consuelo no terminó con la derrota de Japón. Muchas de estas mujeres pasaron años atrapadas en los campos de esclavitud sexual, y aquellas que sobrevivieron al final de la guerra se encontraron con un mundo que no estaba dispuesto a escucharlas ni a reconocer su dolor. Las autoridades japonesas nunca hicieron justicia por los abusos masivos que se cometieron en sus colonias. Aunque el juicio de Tokio reconoció algunos de estos crímenes, las disculpas oficiales fueron pocas y tardías. Hoy, todavía existen sobrevivientes de estos horrores que buscan justicia, y sus voces siguen siendo ignoradas por muchos. La magnitud de este sufrimiento nunca se ha documentado completamente, y las historias de estas mujeres siguen siendo silenciadas por la historia oficial. Sin embargo, su dolor es real, y su lucha por ser escuchadas continúa. Al final, estas mujeres no solo enfrentaron la violación de sus cuerpos, sino también la destrucción de su espíritu. Sus voces, por mucho tiempo silenciadas, finalmente están siendo escuchadas. Pero, ¿es suficiente? La guerra dejó cicatrices profundas que las generaciones posteriores difícilmente podrán sanar. ¿Qué puedes hacer tú con esta información? ¿Es el olvido lo que se merecen estas víctimas? ¿O su dolor debe ser un recordatorio constante para que nunca repitamos los horrores del pasado? Gracias por acompañarnos en este viaje a los horrores más oscuros de la historia. Te esperamos en el próximo video.